rectales a distancia para su uso en hospitales COVID-19. Integrantes: Enrique Ramón Gómez Rosas, Miguel Ángel Mendoza García, Luis Alejandro de la Cruz, David Abraham Santoyo García, Arturo Palacio Pérez. A finales del año de 2019 se identificó en la ciudad de Wuhan, en la República Popular China, una nueva cepa del virus SARS-CoV-2, con características de alta reproducción, alta capacidad de contagio y afecciones muy agresivas para los humanos. El 20 de mayo de 2020, la enfermedad derivada del virus denominado COVID-19 se convirtió en una pandemia. Dado que los síntomas más evidentes es la elevación de la temperatura corporal y considerando que los termómetros infrarrojos no requieren de contacto físico, eso es una opción muy adecuada para detectar personas con posibles síntomas. Por razones de mercado en México, la producción de artículos médicos y componentes asociados a estos es prácticamente nula, lo cual ha propiciado una dependencia muy importante del extranjero, evidenciando su magnitud solo hasta que aparecieron estas condiciones. El proyecto planteó como meta fundamental el desarrollo de un termómetro de diseño propio, el cual, además de tener un buen desempeño, debe de ser económicamente viable para que en un momento dado pueda fabricarse en México y en altos volúmenes. Metodología infrarroja, termopilas. Aunque las termopilas son un desarrollo de la segunda mitad del siglo XIX, no fueron prácticas debido a que su metodología de construcción basada en termopares de alambres las hacía muy voluminosas y caras, siendo posible hasta el advenimiento de los semiconductores producirlas con un costo y tamaño razonable para ser usadas en instrumentos de medición comunes. Las termopilas actuales están formadas por un conjunto de más de 100 termopares de silicio, conectados en serie, lo cual las vuelve muy pequeñas, aproximadamente de 1 a 2 milímetros cuadrados. El calor radiado por el cuerpo a medir es recibido por la termopila, la cual muestra un voltaje entre los extremos del arreglo de termopares con magnitudes en las unidades de microvolt, que es proporcional a la diferencia de temperatura del objetivo con respecto al cuerpo de la termopila, razón por la cual es necesario conocer la temperatura de la propia termopila. Existen dos tipos de termopilas en cuanto al tipo de salida, analógica y digital, siendo la más común y económica la analógica, debido a que la digital requiere integrar dentro de la misma los elementos de acondicionamiento, así como un convertidor analógico digital de alta resolución y un pequeño microcontrolador. Físicamente, ambos tipos de termopilas son similares. Sin embargo, debido a que las termopilas digitales incluyen más elementos, tienen un tamaño ligeramente mayor, sin presentar ninguna desventaja real. Las termopilas digitales tienen ventajas sobre las analógicas, debido a que el número de elementos adicionales requeridos es mínimo. No requieren calibración, esta es hecha en la fábrica, y es configurable por software, mientras que las termopilas analógicas requieren un acondicionamiento externo y se debe de desarrollar todo el firmware y software necesario para su calibración y configuración, lo que implica el desarrollo del hardware para la calibración. Sin embargo, las termopilas analógicas tienen un bajo costo, y hay más de 5 fabricantes y 3 modelos por fabricante para esta aplicación. Además, su costo es casi 10 veces menor que la digital, siendo estas dos últimas razones las más importantes para utilizarlas como lineamiento del termómetro, haciendo común con el hecho de que los termómetros comerciales la utilizan. Al igual que los termopares hechos de alambre, los de semiconductor de silicio tienen una salida no lineal. Sin embargo, los avances tecnológicos han permitido una salida razonablemente lineal en un intervalo razonable. Por otro lado, mientras que los termopares de alambre, el voltaje de salida es función de la diferencia entre la temperatura de la juntura caliente y la fría, en las termopilas el voltaje de salida es función de la diferencia de la temperatura entre el objetivo y la temperatura del cuerpo de la termopila. Así pues, la temperatura del objetivo corresponde a una función matemática compleja, como se puede apreciar. Por lo mismo, es necesario tener un procesador con una capacidad matemática razonable. Como se explicó anteriormente, es necesario conocer la temperatura del cuerpo de la termopila para así conocer la temperatura
del objetivo. Esta es la razón por la cual los fabricantes de las termopilas incluyen en su construcción un termistor, el cual es un sensor de temperatura donde la resistencia cambia en función de la misma. La función que rige el comportamiento del termistor es de tipo logarítmico y por ende requiere un cálculo matemático sofisticado, reafirmando la necesidad de tener un microcontrolador con capacidades matemáticas. Lineamientos del diseño electrónico. Para realizar un buen diseño es necesario establecer los criterios que se deberán de seguir durante el desarrollo del proyecto. Estos, si son bien elegidos y se siguen, ayudarán a llevar a buen puerto el proyecto. Uso de termopila analógica. Este requerimiento permitirá de tener más opciones en lo que toca al suministro. Además, el bajo costo permitirá que el producto sea económicamente viable. Uso de partes industriales de fácil adquisición en México. Es posible que no sea evidente el hecho de que en México no se fabrican componentes electrónicos relevantes, sin embargo, sí se comercializan. Por ende, es necesario buscar que se utilicen en el diseño componentes comercializados en México a fin de evitar complicaciones, sobre todo los trámites de importación especiales. Uso de componentes de montaje superficial de fácil montaje. Los materiales de montaje superficial y su tamaño reducido ayudan a minimizar el espacio utilizado, y debido a su tamaño y su menor volumen implican un menor costo. Sin embargo, se cuidó que los componentes pudiesen ser ensamblados fácilmente, incluyendo el modo manual, esto con el objetivo de permitir procesos que no requirieran de alta tecnología. Uso de baterías recargables o no recargables. La disposición de baterías usadas es un verdadero problema ambiental. Por lo mismo, es un lineamiento que el equipo pueda operar tanto con baterías recargables o de un solo uso. Evitar en lo posible el uso de cables y soldaduras manuales. El uso de cableado o soldaduras por sí solos no es caro, pero sin embargo consumen un tiempo importante y abren la posibilidad de errores, por lo que se debe de evitar en la medida de posible este hecho. Minimizar el número de componentes electrónicos. Es obvio que al reducir el número de componentes se disminuye el costo por sí mismo. Minimizar el número de piezas en la lista de materiales. Esto es buscar, por ejemplo, que todas las resistencias o capacitores sean iguales, permitiendo que se reduzca el total de ítems. Asimismo, se reducirá la posibilidad de errores donde el ensamble. Alta eficiencia energética. Se determinó que todos los conductores sean de ultra bajo consumo de energía, a fin de que la duración de la batería sea máxima. Lineamientos del diseño mecánico. Al igual que el diseño electrónico, el diseño mecánico se buscan básicamente los mismos conceptos, pero aplicados a la parte mecánica. Así pues, se siguieron los siguientes puntos. Minimizar el número de piezas mecánicas. Minimizar el número de las listas materiales. Uso de partes industriales de fácil adquisición. Y finalmente, el desarrollo de una carcasa propia. El termómetro por sí solo implica una carcasa. Esta puede ser propia o bien de diseño específico. Las carcasas genéricas no incluyen elementos especializados como podrían ser soportes, por lo cual es invertir un tiempo importante en la preparación y habilitado de cada uno de los elementos. Por ejemplo, la fijación de las baterías, perforaciones, etc. Una carcasa propia contiene todos los elementos necesarios, perforaciones, puntos de sujeción, etc., haciendo que el tiempo de habilitado de la carcasa sea mínimo. Además, la carcasa propia permitirá tener una identidad del producto. Finalmente, esta acción dio como resultado el desarrollo de un molde de inyección y todas las técnicas, así como los proveedores necesarios para esta tarea. Lineamientos del software. Se decidió que fuese fácil de usar, es decir, contar con un solo botón. Con este solo botón debiésemos de poder hacer todas las aplicaciones y funciones necesarias. Además, permitirá minimizar el número de piezas. Se deberá también desarrollar un programa de calibración y un programa de configuración, el cual solo estará disponible a los usuarios especializados, es decir, a las personas encargadas de la producción, ensamble y prueba del mismo. Grupos de trabajo. Se desarrollaron dos grupos de trabajo,
el de embebidos y el de mecánica. El primero tuvo la responsabilidad del desarrollo de la electrónica, así como de la programación, incluyendo firmware y software, mientras que el grupo de mecánica desarrolló el diseño mecánico de la carcasa, incluyendo todos los artilugios, moldes, materiales, etc. Asimismo, fue el encargado del ensamble final. Embebidos. El grupo de embebidos construyó 3 circuitos impresos. Evaluación de concepto. Este permitió revisar el diseño y hacer todos los ajustes mismos que se llevaron al circuito impreso de evaluación de producción. Esto permitió verificar que todo se encontraba bien antes de producir los modelos de producción. Los termómetros son relativamente pequeños, razón por la cual se produjo una paleta de 6 piezas para ensamblar 6 dispositivos en forma simultánea. Aquí podemos ver todos los termómetros producidos, listos para ser cortados y ensamblados en su carcasa. Aquí podemos observar un termómetro ya construido en la versión definitiva. Como podemos observar, no cuenta con cables y solamente se le añaden al final por soldadura manual las terminales resorte de las baterías. Como se mencionó, se desarrolló una metodología de calibración que incluyó el hardware formado en este caso por un herraje de fijación, así como un cuerpo negro, el cual permite fijar temperaturas diferentes para poder obtener la curva de calibración. Y con el auxilio del programa de calibración se calculan las constantes que a su vez se envían al termómetro bajo prueba. Mecánica. Aquí podemos ver el render de la carcasa. Se buscó que fuera económico y que incluyera todos los elementos de fijación y perforaciones necesarias, incluyendo el portabaterías. Cabe hacer mención que el cierre de la carcasa se hizo por tornillos, debido a que el molde de la carcasa fuese económico. Si se utilizaran grapas, el molde sería más caro. En este caso, como la producción era relativamente pequeña, se decidió utilizar tornillos. En un futuro se debe de cambiar este molde de tornillos o de cierre por tornillos a una cierre por grapas. El diseño del molde incluyó todas las piezas: tapa superior, base, tapa de baterías, mientras que el botón se desarrolló en un molde por separado. El proceso de fabricación del molde fue por maquinado y su acabado se realizó por electroerosionado. Aquí podemos ver todas las piezas necesarias para el ensamble formado por la carcasa, que incluye tapa superior, tapa inferior, tapa de baterías, el botón, 3 tornillos, un resorte de unión de baterías, el ensamble electrónico. Resultados. El desempeño del termómetro fue adecuado, con un error menor a 1 grado centígrado, siendo similar a los termómetros comerciales, con un bajo consumo de energía. Se espera que tenga una operación de 800 horas por juego de baterías alcalinas. Al usar una termopila alcalina se obtendrá una alta intercambiabilidad y se llegó a la conclusión de que se debe de utilizar un concentrador pulido para aumentar su repetibilidad. Conclusiones y futuro. Los resultados obtenidos fueron muy adecuados y satisfactorios. Los dispositivos construidos han permitido evaluar el proyecto y realizar las mejoras requeridas para una producción industrial. Para poder llegar a esto se deben definir los siguientes puntos. Definir el costo de venta del fabricante al primer distribuidor. Definir el tamaño del mercado, buscando incluir toda Latinoamérica con objetivo de analizar el mercado más grande posible. Definir posibles distribuidores. Desarrollar el canal de venta. Evaluar el volumen inicial de producción y ajustar el diseño para el volumen deseado. Como parte de la iniciativa de la SECTEI para hacer frente a la pandemia por COVID-19, a través de desarrollos tecnológicos, en el Instituto de Ingeniería se creó un termómetro infrarrojo que permite la medición de temperatura en seres humanos. De manera técnica, está basado en una termopila analógica formada por un conjunto de termopares
hechos de semiconductores en serie, los cuales, al recibir la radiación infrarroja del cuerpo, presentan una diferencia de potencial, proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo, con respecto a la temperatura de la termopila. Así, al medir esta diferencia de potencial y conocer la temperatura de la termopila, podemos saber la temperatura del cuerpo. La termopila genérica, que es producida por múltiples fabricantes, utiliza un microcontrolador que contiene un convertidor analógico digital de 12 bits en conjunto con un amplificador externo que acondiciona la salida de la termopila. Como unidad de despliegue se utilizó una unidad LCD de 3 dígitos, suficiente para mostrar la temperatura del cuerpo humano, la cual es de bajo costo y tiene muy bajo consumo de energía. La fuente de poder de este termómetro infrarrojo son 2 baterías AA, las cuales pueden ser recargables o de un solo uso, ya que son más económicas que las AAA y además ofrecen mayor energía. Enmarcando la temperatura del cuerpo humano, todo el conjunto está optimizado para operar en un intervalo de 25 a 45 grados centígrados. Este es un diseño propio que tuvo entre sus objetivos utilizar partes industriales comunes, múltiples proveedores de componentes, facilidad de ensamble electrónico y mecánico y la termopila analógica de bajo costo antes mencionada. Actualmente se han producido 100 piezas para evaluación y se desarrolló un molde de aplicación específica, la metodología de calibración y verificación, el desarrollo de proveedores, la fabricación de circuitos impresos, el ensamble electrónico, así como la inyección de plástico. En un futuro, se espera desarrollar un proceso de calibración para grandes volúmenes y encontrar el tamaño del mercado a fin de modificar las carcasas para obtener un ensamble mínimo y un precio por volumen. Proyectos como el termómetro infrarrojo reafirman las capacidades técnicas y humanas del Instituto de Ingeniería, así como la importancia de la innovación y los grandes resultados que se pueden lograr al trabajar en conjunto academia, gobierno e industria en beneficio de la sociedad mexicana. Por su atención, mil gracias.